Que el Señor le bendiga, hermanos. Hoy vamos a seguir con nuestra enseñanza. Para los que nos visitan, hemos decidido regresar al Evangelio, ¿sabes? Se puede predicar en muchas cosas, pero es muy importante no desviar de lo que tiene el poder para salvar. Lo que tiene poder para salvar es el Evangelio. Las demás cosas que podemos aprender de la palabra, puede haber los proverbios, como está estudiando las mujeres. Eso es bueno, es ética cristiana, pero no es la ley de Dios que transforma el alma. La ley de Dios que transforma el alma es el Evangelio en sí, es la palabra misma del Señor. Así que seguiremos con el título que podéis ver, hablamos del Evangelio. Hablamos del Evangelio. Y hoy vamos a ver la solución de Dios después de la caída. El domingo pasado estuvimos viendo cómo todo arrancó sobre el Evangelio, desde el principio. Porque para hablar del Evangelio, no podemos solamente hablar de Jesús murió en la cruz, resucitó. No, todo empezó desde el principio de la creación. Así que el domingo pasado estuvimos viendo cómo Dios ya desde el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios comiendo el fruto prohibido, Dios ya profetizó que Él iba a salvar a la humanidad desde el huerto mismo de Génesis capítulo 3. Y de ahí Dios mismo fue encajando las cosas para luego lo que vamos a ver, para cumplir esta gran salvación para la humanidad. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que nadie muera en sus pecados. Por eso que desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron contra Él, Él no los abandonó. Él empezó a maquinar todo para que un día pueda volver a tener esta relación otra vez con los seres humanos. Así que vimos también que Adán y Eva dejaron entrar el pecado en el mundo. Tal como Pablo también lo pone en los Corintios, que por culpa de Adán y Eva, por haber desobedecido, es como ellos abrieron la puerta para que el pecado entrara en el mundo. Porque no había pecado en el mundo antes. Todo lo que Dios creó era bueno, era perfecto, era hermoso. Él mismo le encantó lo que había creado. Pero por la desobediencia de ser humano de Adán y Eva, el pecado llegó a entrar en el mundo. Su pecado trajo la muerte espiritual al mundo, que es la separación del hombre con Dios. Antes Dios bajaba por la tarde, cuando soplaba la brisa fresca por la tarde, y paseaba con Adán y Eva y conversaba con ellos. Pero a causa del pecado, Dios ya se alejó del ser humano. No hubo esta conexión tan íntima como había antes. Les echó fuera del huerto de Edén y les maldijo a la mujer, maldijo al hombre, maldijo al mundo entero por culpa del hombre, maldijo a la serpiente, y Dios tiró tantas maldiciones. Pero dentro de todas esas maldiciones que él estaba declarando, Él dio esperanza para el hombre. Y se terminó los paseos que Dios tenía con el hombre. El ser humano había decidido voluntariamente desobedecer a Dios y de tomar su propio rumbo y de vivir a la manera que a Él le plazca. Entonces hoy, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la solución de Dios después de la caída. ¿Qué hace Dios después de que el hombre y la mujer, ya ahora que han pecado, ahora que me han desobedecido? ¿Qué voy a hacer? ¿Acaso Dios tiene que tirar la toalla también o cerrar las puertas completamente? La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, Romanos 5:12, que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. No está diciendo que en contexto, lo que esa palabra, lo que ese pasaje está diciendo, que porque Adán y Eva tomaron, porque ahí no habla de Eva, habla de Adán. Porque quien comió el fruto primeramente fue Eva. Pero es Adán que tenía la autoridad. Es a Adán que Dios había dado la autoridad. Por eso que yo le dije siempre a los hombres, la Biblia nos enseña, el liderazgo de la iglesia es masculino. El liderazgo en el hogar es masculino, el liderazgo. Es el hombre que tiene que tomar la responsabilidad espiritual como provisión para su hogar. No es la mujer que tiene que estar ahí machacándose para sostener la familia. Es el hombre que tiene que hacer todo eso. Porque cuando Eva pecó, cuando ella comió el fruto, nada ocurrió. Sus ojos no se abrieron. Hasta que su esposo no cogió el mismo fruto y lo mordió, nada pasó. Es el momento que Adán comió del fruto que el pecado ahora entró en el mundo. Ahí se dieron cuenta que estaban
desnudos. Así que por esta culpa de Adán, el pecado entró en el mundo y el pecado de Adán trajo la muerte espiritual y la muerte física. El hombre estaba destinado a vivir eternamente, para siempre con Dios. Él debería estar viviendo en el huerto de Edén y disfrutando hasta el día de hoy. No sé cómo hubiera sido la vida si no hubiera muerte. La gente, no sé, hubiera sido asombroso, ¿sabes? Vivir y comer y vivir y comer y vivir y vivir. Y nunca te cansas de vivir, ¿sabes? Vive para siempre. Pero ¿por qué ellos pecaron contra Dios? Entró la muerte física y la muerte espiritual. Y de modo que los descendientes de Adán y Eva heredaron esta naturaleza para pecar. Es que ya tienen, por eso que un niño, un bebé, cuando le están amamantando, ¿quién le enseña que hay que morder a tu mamá cuando le está? O un bebé recién nacido, ¿quién le enseña a decir no? La primera palabra que saben decir, muchos de ellos, es no. Que deja eso, no. Pero ¿quién les enseña a ser rebelde? Porque está en la naturaleza humana misma a ser rebelde. Por eso que la Biblia nos llama la atención como padres, que instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor. Porque ya la naturaleza maligna ya la tienen dentro. ¿Qué tenemos que hacer? Es guiarle en la amonestación del Señor, para que cuando ellos crezcan no se apartan. Porque pues sí solos los niños jamás, nadie podrá buscar al Señor. Así que no había pecado en el mundo hasta que Adán y Eva pecaron contra Dios. El hombre siempre estaba espiritualmente vivo, tenía una buena relación con Dios, pero su relación con Dios cesó cuando ellos pecaron. Pero ahora todo va a cambiar. ¿Qué va a hacer Dios ahora? ¿Acaso Dios le va a botar fuera del huerto de Edén y decir que ya se acabó? Dios debe cumplir su promesa de castigar, porque Él les dijo, el día que comen de este fruto, ciertamente van a morir. Así que si Dios no castiga a alguien, Dios es injusto. Tenga esto bien claro. Si Dios no castiga, Dios es injusto. Por eso que Dios tenía que castigar el pecado de la humanidad. Dios no puede quedarse así y dejar que los pecadores viven sus vidas de cualquier manera. Él debe hacer justicia. La justicia de Dios es que el que peca debe pagar por sus pecados. ¿Me entendieron? Es que el que peca debe pagar por sus pecados. Pero ¿acaso Dios condenará a toda la humanidad por los pecados de Adán y Eva? ¿Acaso Dios nos condenará por los pecados que nosotros hemos cometido si lo confesamos y nos apartamos de esos pecados? Es lo que vamos a ir viendo en el tema de este evangelio. Para no poder destruir el mundo entero, escucha bien, para no poder destruir el mundo entero o su preciosa creación, Dios decreta ciertos castigos a la serpiente, ¿vale? Él le dice a la serpiente algunas cosas, que la serpiente va a poner una enemistad entre la serpiente y la descendencia de la mujer, que la serpiente, la descendencia de la mujer va a tener como un rechazo muy fuerte hacia la serpiente, y eso lo puedes leer en Génesis capítulo 3, versículo 14 a 19. Pero lo que quiero poner mi énfasis sobre esas declaraciones o castigos que Dios dio a la serpiente, es lo que entra en nuestra enseñanza, es lo que Dios dice en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios da dos profecías aquí. Él dice, y pondré hostilidad entre tú, la mujer, hablando a la serpiente, pondré hostilidad entre tú y a la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente, ahora cambia de vocabulario, dice, su descendiente te golpeará, está hablando de una persona, un descendiente, un hijo de la mujer, su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Así que son dos profecías aquí. Y la primera profecía es lo que Dios está diciendo aquí, que Él pondrá hostilidad entre la serpiente y la mujer. Habrá una hostilidad. Quiere decir que habrá una enemistad entre Satanás y la mujer para siempre. Habrá una enemistad constante entre Satanás y la mujer para siempre. Y entre la descendencia de la mujer y la descendencia de Satanás para siempre. ¿Por qué? Porque toda la humanidad en sí es descendencia de Adán y Eva. Aunque somos de diferentes colores, tenemos diferentes facciones, algunos son chinos, otros son africanos, latinos, todos provenimos de una sola mujer, Eva. Así que de alguna manera todos somos hermanos.
Así que debemos respetarnos de tal forma. ¿Perdón? No somos de Noé. Todo empezó con Adán y Eva. Noé fue la continuación, la familia de Noé, sus 3 hijos, fue la continuación de cuando Dios destruyó el mundo. Pero todos nosotros provenimos de Adán y Eva. Sin Adán y Eva no hubiera habido raza humana. La raza humana en sí tiene sus principios de Adán y Eva. Y después los hijos de Noé, ahí se forman las diferentes de diferentes razas, no, hay solamente una raza humana, los diferentes orígenes humanos, o colores, o diferentes, como dice en inglés, background, ¿sabes? Trasfondos, que algunos son de ojos chinitos, otros son africanos, con pelo colocho, pero es desde esas 3 familias, que son los 3 hijos de Noé, que Dios llegó a formar otras familias o personas, pero todos provenimos directamente de Adán y Eva. Así que Dios aquí da 2 profecías. Y la primera profecía pone una cosa bien clara, que va a poner hostilidad entre la mujer, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Por eso que las Escrituras nos enseñan que Satanás vino, ¿para qué? A matar, a robar y a destruir. Téngalo por claro. Padre, si nosotros le enseñamos a nuestros hijos el camino del Señor, Satanás lo va a enseñar otro camino. Porque Satanás tiene algo bien claro. La descendencia de la mujer, tus hijos, nuestros hijos, es lo que él desea. Porque si él llega a corromper a nuestros hijos, él tiene un futuro, una generación totalmente corrompida. Así que es nuestra labor, nuestro deber como padres, instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, para que ellos entiendan que hay un enemigo ahí fuera, que no busca su bien, no desea nada positivo de ellos, quiere destruirles completamente. Por eso que las Escrituras nos enseñan muy bien que no tenemos que... ¿Qué hizo Eva? El error que hizo Eva, por llamarlo así, es que ella pasó el tiempo ahí conversando con Satanás. Es lo peor que podemos hacer. Que cuando somos tentados, intentamos mirar si la tentación vamos a caer o no caer. Tarde o temprano podemos caer en esa tentación. Ella dio lugar para escuchar las mentiras del diablo. Por eso que ella pudo caer dentro. Así que Satanás tiene un objetivo bien claro. Y Dios lo puso bien claro desde Génesis capítulo 3. Que había una hostilidad, una enemistad bien grande. Satanás va a seguir intentando destruir a la descendencia de la mujer. Así que siempre habrá un conflicto. Por eso que nosotros como padres debemos siempre estar orando por nuestros hijos. La segunda profecía que Dios pone aquí es que su descendiente te golpeará la cabeza. Así que está hablando de una victoria impresionante. Que un descendiente de la mujer va a golpear la cabeza de Satanás. Eso es una aplastar, destrucción, vencer a Satanás. Pero Satanás va a hacer una cosa con ese descendiente de la mujer. Él le va a golpear también el talón. La serpiente, el descendiente de la mujer aplasta la cabeza de Satanás, pero Satanás le hace una pequeña herida. Esas son las profecías de lo que Jesús iba a hacer. Y esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta enseñanza. Así que esta segunda profecía habla de la victoria de un descendiente de la mujer que destruirá a Satanás, mostrando que la verdadera batalla entre Satanás y la simiente de la mujer está con Jesús, porque es Jesús quien llegará a vencer a Satanás. Amén. Así que Dios anunció aquí, hermanos, que Satanás va a herir esa descendencia o ese descendiente de la mujer al darle un pequeño golpe en el talón, pero ese descendiente de la mujer le va a aplastar la cabeza a Satanás, eso declarando una victoria total que Jesús lo hace en la cruz de Calvario. Dios no solamente aquí se quedó tranquilo, Él no reservó su plan de salvación, Él reveló lo que Él iba a hacer en un futuro. Él anuncia lo que Él hará para que el mundo sepa que Dios no ha abandonado aún a su creación. Entonces, la nueva vida de Adán y Eva tiene que empezar. Ellos han pecado contra Dios. Dios se ha enojado con ellos. Dios ha sacado maldiciones a la serpiente. El mundo está maldito por culpa de Adán y Eva. Y la mujer también, una de las maldiciones o de los castigos de la mujer es que a la hora de dar a luz, ella tendrá que sufrir mucho. Y si lo lees también en Génesis capítulo 3, otras de las maldiciones que Dios le pone a la mujer es que ella siempre va a desear, intentar controlar a su marido, pero su marido siempre va a estar encima de ella por lo que ella
hizo. Ahora la nueva vida de Adán y Eva empieza. Una nueva vida para los dos. Así que después de salir del huerto de Edén, ellos tenían que salir y empezar una nueva vida de sufrimiento. Y ya no tenía ya la cobertura de Dios para vivir tranquilamente en el huerto de Edén. Dios les echó fuera. Así que tenían que tener hijos. Tuvieron hijos, Caín y Abel. Tristemente, Caín mató a su hermano Abel por celos. Ellos tuvieron también más hijos y más hijos y más hijos. Y el mundo que empezó a crecer, ellos empezaron a tener más hijos y la gente empezaron a nacer en el mundo. De tal manera que Dios miró a toda la humanidad y se dio cuenta que todo el deseo del corazón del ser humano no había nada bueno. Que en vez de que la gente se arrepintiera de sus pecados y acercarse a Dios, nadie buscaba a Dios. Génesis capítulo 6, versículos 5 a 6 dice, y el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que toda la gente pensaban o imaginaban era siempre y totalmente malo. Así que Adán y Eva salieron del huerto de Edén, tuvieron hijos y sus hijos heredaron esta maldad de seguir haciendo lo malo, de desobedecer a Dios. Y cuando Dios miraba el corazón, ojo, es muy importante, tenemos la tendencia muchas veces de mirar a la gente y juzgarle según la apariencia. Dios no juzga a la gente según su apariencia. Dios juzga a la gente según la intención de sus corazones. Él mira el corazón de una persona y sabe si de verdad la persona le ama o no ama. Podemos tener buenas obras, buenos actos, pero las intenciones de nuestros corazones hacen que nuestras acciones sean descalificadas por Dios. Lo mismo cuando Dios mandó al profeta Samuel a la casa de padre David para que vaya a ungir al rey David como rey de Israel. Cuando Samuel vio al hermano mayor de David, pensaba que ese era el hombre. ¿Por qué? El hermano de David era cachote, grande, fuerte. Pero Dios dijo, no, a este ya le había desechado. La persona que yo quiero es el chiquitín, el niño chiquitín ese de 15 años, porque tenía un corazón para Dios. Así que Dios pesa los corazones. Nunca olvidamos eso, hermano. Dios pesa los corazones. Podemos hacer buenas obras, buenas acciones, pero si la intención de nuestro corazón no está alineada con la voluntad de Dios, en vano todos nuestros esfuerzos. En vano completamente. Así que Dios ve que la gente está aumentando en el mundo, la maldad también está aumentando. No solamente eso, los hijos o los ángeles en el cielo, algunos de los ángeles dejaron su posición y bajaron en la tierra y se tomaron mujeres entre las hijas de los hombres y tuvieron hijos que fueron los gigantes en ese tiempo. Y Dios ya se cansó. Él miraba en cualquier parte intentando de mirar a ver quién me está buscando, pero la maldad siempre estaba creciendo. La gente pensaban, imaginaban siempre y totalmente cosas malas. Entonces el Señor lamentó haber criado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra y se partió el corazón. Qué escenario triste, ¿no? Es como un padre que mira a su hijo y dice, qué decepción me das. Una madre mira a su hija y dice, qué decepción me das. Así era Dios en este momento. Él mira su creación preciosa que Él ha creado. Mi pregunta ahora es, si Dios mira tu vida actual, la manera que tú estás viviendo, no otras personas, tu vida, ¿estará decepcionado con tu manera de vivir? ¿Estará diciendo, pero qué haces? ¿Por qué? ¿O estará súper alegre, que me encanta lo que tú estás haciendo? Eso es una cosa que tenemos que buscar, hermanos, la aprobación de Dios y no de los hombres. Tenemos mala tendencia de buscar aprobación de personas. Nos importa más lo que otros piensan de nosotros y menos lo que Dios piensa. Queremos complacer a otros, queremos que otros nos ven, queremos que otros hablan positivamente de nosotros, pero olvidamos que la persona a quien rendiremos cuenta si nos moramos hoy es a Dios, no a esas personas. Si nuestra esperanza está en el hombre, o si nuestra razón de hacer las cosas está en el hombre, malditos somos, dice las Escrituras. Es la aprobación de Dios que nosotros tenemos que buscar. Eso es un escenario bastante triste. Me imagino a Dios mirándome y diga, qué decepción de hombre. ¿Por qué le puse como pastor en esta iglesia? Eso es triste. Eso es muy triste. Pero es lo que pasó. Dios miró a la humanidad y se rompió el corazón de Dios. Cuando Dios mira las intenciones de tu corazón,
Las críticas que tú dices, los insultos, las quejas, las murmuraciones, las palabras groseras, las palabras ofensivas, las malvadas que tú dices, ¿se estará lamentándose de por qué te creyó? ¿O estará muy, muy contento que eso es un buen fichaje? No me arrepiento de haberle creado. Esas ya son decisiones que tenemos que analizar nuestros corazones y pensarlo bien. Pero para poner fin a la maldad, escucha bien, hermanos, Dios decide borrar toda la faz de la tierra. Ahí entramos en Noé. Dios decide que no se acabó. Él no pudo dejar mi espíritu en el hombre tanto tiempo. 150 años será lo máximo. Dios llamó a un hombre, no era el único justo. No es que eran sus hijos que eran justos, era Noé. La justicia de Noé salvó a su esposa, la justicia de Noé salvó a sus hijos. La justicia de Noé salvó a la esposa de sus hijos. Tal como la justicia de Lot salvó estaba a punto de salvar a su mujer, estaba a punto de salvar a sus hijas, y estaba a punto de salvar a los esposos de sus hijas, pero ellos se quedaron atrás. Así que Dios miró en la tierra y encontró solamente a un solo hombre. Pero Él había decidido destruir al mundo entero. ¿Por qué? Porque no había nada bueno en el corazón de los seres humanos. Durante 40 días y 40 noches llovió sobre la faz de la tierra. Dios ordenó a Noé de hacer un arca, le dio las medidas. Noé lo hizo en obediencia. Y Dios descendió agua. Se abrieron los pozos subterráneos debajo de la tierra y el agua llenó la tierra. Todo animal que no estaba en el arca, todo lo que no estaba en el arca murió. Todo ser humano fuera del arca falleció. Seguramente que, no sé si alguna vez lo habéis pensado, de todas las cosas que entraron en el arca, ¿sabéis cuáles animales nunca entraron en el arca, pero no murieron? Los peces. La paloma no fue también. Todos los animales que Dios eligió entraron uno por uno, macho y hembra. Pero los peces, todos los animales acuáticos no hacía falta porque ellos vivían en su hábitat. Pero todos los demás que caminaban sobre la faz de la tierra, como los seres humanos o todos los gatos, perros y todo, ellos tenían que entrar en el arca. Así que cualquier otra cosa que no estaba dentro del arca murió. 40 días y 40 noches llovió. En Génesis capítulo 9, Dios hace un nuevo pacto con Noé, con los seres humanos. Noé ahora con su familia se convierte en los representantes de la humanidad. Adán y Eva ya murieron, las demás personas ya murieron. Ahora Dios tiene que seguir con su plan de salvación. Este hombre Noé ahora es el nuevo representante de la humanidad. Dios hace un pacto con él. Yo por eso en Génesis capítulo 9. Que nunca más él iba a destruir el mundo otra vez con agua. Nunca más llegarán los diluvios que matarán a todas las criaturas de la tierra por culpa del hombre. Y para confirmar este pacto, Dios puso un arco iris en el cielo. Cuando uno está en la escuela te dice, los arcoíris son fenómenos de esto. No. Cada vez que sale un arcoíris, como creyentes, tenemos que recordarnos que Dios mismo dijo que cada vez que verá el arcoíris, se acordará de su pacto. Así que los arcoíris que vemos así, que ahora los LGBT lo han manipulado, porque no es el mismo color que nosotros tenemos según los arcoíris de la Biblia. El arcoíris verdadero que Dios mismo creó, eso es un pacto único que Dios promete que nunca más va a destruir el mundo con agua. En Génesis capítulo 9, de versículo 17, Dios lo pone así. Entonces Dios le dijo a Noé, este arco iris es señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. O cuando los perros mismos ven el arco iris, estamos a salvo, gracias a Dios. Todo el mundo, cuando lo vemos, sabemos que Dios ha prometido que nunca más va a destruir el mundo con agua. Pero ¿sabes con qué destruirá el mundo? Con fuego. Él promete que lo hará con fuego. No con agua, pero lo va a purificar con fuego. Ese día, dice que los elementos de la tierra todos se van a fundir. Será un día bastante terrible, el gran día de juicio de Dios. Aunque después de diluvio, uno puede pensar que vale, Dios mató a todo el mundo, Noé ahora empieza con su nueva familia, las cosas van a ser mejor. Aún después del diluvio, el mundo seguía en su maldad. Ahí podéis saber leído en el Antiguo Testamento sobre la Torre de Babel, donde la gente querían
hacerse una gran nación, decidieron montar una torre que llegara a los cielos y Dios descendió, confundió los idiomas y creó diferentes idiomas. La gente se esparcieron por toda la tierra, una manera que, porque Dios les había dicho de esparcir, de tomar toda la tierra, de vivir en diferentes puntos, pero el ser humano quería hacerse un nombre. ¿Cómo seguimos haciéndolo? Así que después del diluvio, la gente seguía haciendo lo malo. Así que Dios tenía que seguir con su plan. Una cosa que tenemos que tener bien claro es esto, hermanos. Si Dios te llama al ministerio, o Dios te llama para que hagas algo, o Dios te está apartando para algo, si tú no quieres hacer, Dios va a llamar a miles de otras personas que lo van a hacer. No es porque tú no quieres hacer lo que Dios te llama de hacer. Dios va a decir, bueno, ahora ¿quién voy a...? No. Es un privilegio servir a Dios. Si nos sentimos afortunados, usados por Dios para poder servirle o servir a otros, debemos sentirnos de verdad muy bendecidos. Porque como nosotros no queremos hacerlo, siempre hay miles de personas que estarán dispuestos a hacerlo. Había un nombre dentro de todos los pecadores que existían. En la presente Irak, en Oriente Medio, el país, uno de los países musulmanes más con mucho terrorismo y todo eso. En esta región, era una región bastante rica en su tiempo. Había un hombre ahí que supuestamente, según la historia dice, él fabricaba ídolos para vender. Se llamaba Taré. Era un hombre con mucho dinero, un comerciante. Ese Taré tenía hijos. Uno de sus hijos era Abraham. Así que Dios miró de todos los hombres que existían en la tierra en ese momento. Y él hizo un llamado. Llamó a un hombre para seguir con su plan de salvación. Recuerda, es Dios preparando todo desde el huerto de Edén. Después de que el hombre y la mujer habían pecado contra él. Hizo la profecía que uno de los descendientes de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, le va a totalmente destruirlo, y la serpiente le va a herir en el talón. Así que Dios preparando ya esta buena noticia de salvación para el hombre, para luego reconciliar el hombre otra vez consigo. ¿Y cómo lo hace? Empezando con un hombre, Abraham. Dios tenía que cumplir esta promesa a la humanidad, lo que él había dicho ya a Adán y Eva. Pero para que eso ocurriera, debería crear una familia. Porque llamar a un hombre nada más no sirve para nada. El hombre tiene que tener hijos. Así que Dios llama a Abraham. Abraham había una diferencia de 10 años con su esposa Sarai, que era su prima, normalmente era el hijo de su hermano, que en aquella época se podían casarse entre ellos. Tenía 10 años, ella no podía tener hijos hasta los 90 años que tuvo su hijo. Así que con Dios hay muchas sorpresas. Así que, pero Dios tenía que cumplir su plan. Así que él tenía que crear una familia para luego crear un pueblo. Porque para cumplir ese gran plan de salvación debe haber un pueblo en sí. Un hombre llamado Taré, que era descendiente de uno de los hijos de Noé, que se llamaba Sem. Uno de los hijos de Noé, él vivía en Ur de los Caldeos, que es el actual Irak, el antiguo Mesopotamia, si miráis bien los que hicieron historia. El actual Irak, ahí vivía Taré, en Ur de los Caldeos. Ur es la ciudad donde él vivía en Irak. Así que en esta ciudad, ellos adoraban a ídolos. Y la historia del Islam, aunque muchos musulmanes no lo saben, ahí viene el nombre Alá, porque era un dios, una estatua, un diosito que la gente adoraba de la luna, la media luna. Pero muchos, si preguntan a un musulmán, ¿dónde está Alá? No, ahí está la historia, porque de ahí viene Abraham, porque los musulmanes creen en Abraham. Creen que Abraham es uno de los patriarcas, tal como los judíos, tal como los cristianos. Pero el trasfondo de donde proviene Abraham es en Irak. Y que adoraban en aquel momento eran ídolos. Pero Abraham, para que Abraham respondiera al llamado de Dios, es obvio que había algo seguramente en su interior que le preocupaba, que le hacía que no le gustaba la adoración a ídolos. Porque Dios le llama y él responde, él deja todo y se va. De la misma manera que Dios puede estar hablándonos de dejar una cierta manera de vida o una vida que estamos viviendo, que no es la vida correcta, y podemos estar luchando porque queremos complacer a las personas con quienes nosotros estamos,
o vamos a complacer a Dios. Escucha bien, hermanos. No podemos vivir nuestras vidas para complacer a las personas. Porque cuando te mueres, la gente sigue con sus vidas. Pero Dios te espera en la eternidad. Dios nos espera en la eternidad. Es Él quien nos va a juzgar. Yo me acuerdo que había un familiar que falleció aquí en este edificio y le llevamos al hospital y nunca más salió del hospital. Y para él tenía esperanza que iba a salir del hospital y de todo, como había salido una primera vez y salido una segunda vez. Pero la tercera fue la vencida y nunca salió. Y sus amigos siguen el mismo camino que él, porque cuando uno muere, tu jefe busca a otro directamente el mismo día para sustituirte. Es que dije directamente, no te necesitan. Es que el mundo no para porque tú no estás. El mundo no va a parar. Si jugabas a un equipo de fútbol, te ponen directamente a otro. Tu piso, todo. Había una señora aquí, alquilaba este local antes de nosotros. Cuando ella falleció, nos pidieron de vaciar su casa también. Sus hijos abandonaron las cosas más preciosas que ella tenía. Sus cosas personales. Tenemos que tirar todo en la basura. Quiere decir que todas las cosas que nosotros consideramos que son cosas de valores ahora, cuando uno no está, cuando te mueres, es basura para todos. Así que aferrándonos a las cosas temporales de esta vida para perder nuestra salvación no tiene sentido. Es locura. Así que la persona a quien tenemos que buscar a complacer es a Dios y no a los hombres o a las personas. Así que Taré tenía 3 hijos. Abraham, que era el más, que más tarde Dios transformó, era Abraham, Dios transformó su nombre a Abraham. Taré también tenía un hijo que se llamaba Nacor y Harán. Así que de los 3 hijos de Taré, Dios llama a Abraham. Así que tengan mucho cuidado aquí, hermanos, porque el llamado de Abraham no es un llamado para salvación. Ojo, no es un llamado para salvación. Lo mismo el llamado que dice que Dios llamó a Jacob y aborreció a Esaú. Los calvinistas lo usan esto como un llamado para salvación. No, Dios llama a Abraham para cumplir un propósito. Abraham estaba libre de decir que no quiero ir. Y Dios iba a llamar quizás a otra persona. Pero Abraham respondió. No era para salvación. Por haber respondido al llamado de Dios y confiar en la palabra de Dios, dice la palabra que Dios lo acreditó esto como justicia. Así que la salvación viene por la fe en Dios. No porque Dios te elige, dice que te salvo a ti y tú te mando al infierno. No. Así que si nosotros decidimos poner nuestra fe ahora en lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque Jesús no había sido revelado en el tiempo de Abraham. Así que cualquier persona que ponía su fe en Dios y confiaba en la palabra de Dios y dejaba que Dios guiara su vida, Dios lo consideraba a esta persona justa, como Dios consideró a Abraham. Así que Abraham tuvo que confiar en Dios y dejó todo. Él pudo haber rechazado, pero él no lo rechazó. Génesis capítulo 12, versículo 1 a 3 dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Será una bendición para otros, pero escucha bien: y bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y ahí viene la profecía final. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. La simiente que Dios prometió a Eva, que aplastará la cabeza de la serpiente. Aquí Dios le dice a Abraham que todas las familias de la tierra, por medio de ti, serán bendecidas. Así que Abraham es considerado el padre de la fe, si lo es en Hebreos. ¿Por qué? Porque él creyó en Dios, aceptó esta palabra de Dios y lo tomó como algo serio. Así que atrévense un poquito para tomar a Dios por su palabra y se van a sorprender lo que Dios puede hacer. Confiamos en la palabra de Dios y Dios hará grandes cosas en nuestras vidas. Así que él dejó todo atrás. Abraham dejó todo atrás. Se fue con su mujer Sarai y su padre Taré y su sobrino Lot. Dejó los amigos. Así cuando Dios te llama, hay que dejar la antigua vida. Tus amigos, todas las señoritas, señoritos, todos. Porque la palabra dice que la puerta dice que angosta es la puerta que lleva a la
y estrecho el camino. Así quiere decir que si es angosta la puerta y tú cargas toda tu basura del mundo, las amistades, la gente que te están ahí intentando de influenciarte para que regrese a la antigua vida, si cargas esto, la puerta no vas a poder entrar. ¿Por qué? Porque todo eso no va a poder pasar. Así que para poder pasar y entrar a la salvación, tienes que hacer dieta. Y la dieta es que tienes que dejar ciertas cosas. Tienes que renunciar a ciertas cosas. Y ahí entras plana directamente ya. ¿Por qué? Por la fe que tienes en Cristo Jesús. Así que no podemos ir a Cristo para recibir la salvación mientras que nuestras manos están ocupadas con las cosas del mundo. Hay que soltar las cosas del mundo para tener espacio para poder recibir esa salvación que Dios nos regala. Imagínate, alguien quiere regalarle 50 millones de euros. Usted lleva 2,50 euros en sus manos y monedas de 1 céntimo, tantos céntimos de 2,50. Y alguien tiene 50 millones para darle una maleta. ¿Qué hará usted? ¿Intentará de guardar los 2,50 en alguna parte? No, lo va a tirar, ¿no? Para recibir el mayor premio. Así nos llama la Biblia a hacer. Enfocarnos en el mayor premio que Dios tiene, el supremo llamamiento de Dios, que es la salvación. Y para poder conseguir eso, es rechazando las demás cosas que no son importantes en nuestras vidas. Abraham, a los 99 años, aún estaba sin hijos. Pero Dios sabía, imagínate, un hombre con 99 años y Dios le dije que te voy a dar una descendencia, será un hombre respetado, bendeciré. Tiene que tener mucha fe para creer eso. Pero él lo creyó a Dios. Su mujer Sara estaba estéril, no podía tener hijos. Nunca había tenido hijos, ni un aborto, ni una pérdida, nunca. Pero Abraham le confió en Dios. ¿Qué hizo Sarai, la mujer de Abraham? Para poder ayudar a Abraham a cumplir la promesa de Dios, su mujer tomó a su sierva egipcia, Agar, le entregó a su marido, que toma, quizás si estás con ella, quizás Dios cumplirá la promesa de darnos un descendiente que Abraham, ¿sabes? El poder de convicción de una mujer aceptó, pero eso no era el plan de Dios. Por haber aceptado esa sierva egipcia, tenemos problemas ahora en Oriente Medio. Porque Ismael, que nació de la sierva egipcia, es descendiente de muchos de sobre todo es Siria, Arabia. La gente de Siria, Arabia, toda esa gente que están allá alrededor de Israel, son ismaelitas. Hijos también de Abraham. Medio hermanos de los judíos. Ellos creen que ellos merecen la tierra prometida, porque han cambiado la historia en sí de que es Ismael el hijo prometido y no Isaac tal como Dios había dicho. Entraremos en eso más detallado. Así que Sara entregó a su sierva egipcia para ayudar a Abraham, o para ayudar a Dios a cumplir el plan de Dios. Así que Ismael en sí que nació no era el hijo prometido, aunque él era el hijo mayor, pero Dios prometió bendecir a Ismael. Dios le dijo a Abraham, no te preocupes, voy a bendecir a Ismael y le voy a dar 12 príncipes. Y los 12 príncipes, hay 12 naciones grandes islámicas alrededor de Israel. Esos son los 12 príncipes que Dios le dio a Ismael. Ismael tuvo 12 hijos. Y los 12 hijos se convirtieron en 12 príncipes. Eso lo podéis leer tranquilamente en Génesis 25, de 13 a 15, que Dios cumplió su promesa ahí con Ismael. Así que los hijos de Ismael se convirtieron en los líderes de las tribus árabes que habitaron en la región del desierto de Egipto, en la dirección hacia Asiria y todo Arabia. Pero Ismael se considera como el antepasado de muchos de los pueblos árabes, por los musulmanes que creen que Abraham también es el patriarca. Ellos creen en Abraham, pero es un gran lío entre los musulmanes y los judíos, ¿sabes? Y me gusta tener esta conversación con ellos porque si uno puede llegar a hacer comprender a un musulmán que Abraham, los musulmanes, Ismael y los judíos tienen un trasfondo bastante, digamos, un pasado bastante vinculado, quizás ellos llegarán a comprender quién es Jesús
de verdad. Porque ellos aceptan a Jesús como uno de los profetas, pero no aceptan a Jesús como el Mesías. Pero entraremos en eso más adelante. Entonces, llega un momento que Dios tiene que demostrar o tiene que preguntar a ese hombre que él ha llamado. Porque, oye, si uno llamas a alguien que, oye, ven, tengo un propósito para ti. Hay dos opciones. La persona te puede seguir porque quiere los beneficios que tú le vas a dar. Así que Dios tenía que poner a prueba de verdad la fe de Abraham, si Abraham de verdad le amaba. Así que la fe de Abraham es puesta a prueba. Abraham tuvo su hijo prometido, que es Isaac, pero Dios le pidió a Abraham que tiene que matar a su hijo por él. Eso es fuerte. Llevas 99 años esperando para tener un hijo de tu mujer tiene 90 años, tú ya tienes 100, y Dios te da por fin este muchacho. Y luego Dios te dice, llévame a este muchacho que está ahí, que amas tanto, porque si lees, que pone bien, el hijo que amas tanto, y ofrécemelo como sacrificio. Abraham llevó a Isaac. Mira bien una buena coincidencia. Isaac cargó la leña para su propio sacrificio. Y más de 2050 años después, sobre el mismo monte, el Hijo de Dios cargó su cruz para su propio sacrificio. Dios poniendo todo a la perfección. Él dijo a un hombre, entrégame a tu hijo. Y su hijo cargó su propia leña para ir a matar, para que su padre le mate. Pero llegando en el momento de morir, Dios perdona la vida de Isaac, pero Dios no perdonó la vida de su propio hijo. Dios mató a su hijo por nosotros. Ese día, o un día, Dios decide poner a prueba la fe de Abraham, poniéndole a ofrecer a Isaac. Pero justo en el momento de ese gran sacrificio, Dios ofrece un carnero para que Isaac no muriera. Isaac vive y muere el carnero. Ese día la vida del único hijo de Abraham fue perdonado. Pero más de 2000 años después, casi en el mismo lugar, el hijo del padre, de otro padre, que es Dios mismo, no tuvo la misma suerte. El Hijo de Dios cargó su propia cruz, como Isaac cargó su propia leña para su sacrificio. Pero cuando llegó el momento de sacrificio, Dios perdonó al hijo de Abraham, pero Dios entregó su propio hijo a la muerte. El pueblo de Dios, o el pueblo de la promesa, pero esclavos. Vamos terminando para poder resumirlo bastante bien, porque es bastante intenso y largo. Dios tiene el pueblo, Dios tiene el hombre tiene un hijo prometido. Dios quería matar a su hijo prometido, pero era una prueba para Abraham. Isaac sobrevive y Dios ahora promete a Abraham grandes cosas. Dios le dijo a Abraham, tal como lo había prometido, que Isaac va a seguir sus pasos. Las bendiciones de Abraham serán transferidas a Isaac. Y Isaac tenía que seguir viviendo tal como Abraham vivía para él. De Isaac nacieron gemelos, Esaú y Jacob, pero Dios eligió a Jacob y rechazó a Esaú. Ahí los calvinistas dicen eso es salvación, que Dios decide quién se salva y quién no se salva. Eso no es salvación. Dios elige a Jacob para cumplir su propósito de salvación y rechaza a Esaú, porque Esaú no era el candidato correcto para cumplir su propósito de salvación. Lo mismo, el padre de Abraham tenía 3 hijos. Dios eligió nada más a Abraham y rechazó los 2 hermanos de Abraham. Así que Isaac tenía 2 hijos y Dios eligió a Jacob y rechazó a Esaú. Y de Jacob nacieron los 12 tribus de Israel. Y en Génesis capítulo 15, versículo 3 a 14, Dios hizo la siguiente promesa a Abraham. Después, el Señor le dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. Así que seguir al Señor no significa que todo te va a ir bien siempre. Seguir al Señor no significa que caminarás sobre calles de oro directamente. Habrá sufrimientos.
momentos de prueba, momentos de decepción, sufrimiento. Tendrá que tomar decisiones drásticas. Dios, tus amigos o tus hijos o esto o el otro. Seguir al Señor no es un camino de rosas. Es de rosas pero llenos de espinos también. Porque el plan de Dios no es como nosotros. Él no piensa como nosotros. Lo que yo he visto de Dios en las Escrituras es que Dios no piensa como yo. A mí me gustaría tener una vida fácil. Ser un pastor que todo me sale bien. Que no tengo ninguna objeción y nada. Que la gente escucha las predicaciones y la ponen en práctica y la iglesia va floreciendo sin yo tener que molestar mi cabeza en ningún momento. Pero no es así. No existe eso. Pero con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, en los momentos más difíciles, Dios nos puede sacar de ahí con mucha riqueza espiritual. El pueblo fue esclavo. Es una promesa que se cumplió. Que hubo hambruna en la tierra de Canaán. Los hijos de Jacob bajaron a Egipto. Algunos de ustedes ya saben la historia. Y se dieron cuenta de que su hermano que habían vendido, tal como el hermano estaba diciendo, José, habían vendido a su hermano. Y su hermano ya estaba convertido en el gobernador de Egipto y todo. Pero todo eso era el plan de Dios. Estuvieron ahí 400 años como esclavos. Y cuando llegó el momento, después de los 400 años, Dios levantó a un hombre, Moisés, para sacarle de Egipto. Dios aún no había olvidado a su pueblo. Dios llamó a Abraham para cumplir su plan de salvación. Y llamó a Jacob para ser el patriarca de las 12 tribus de Israel. Así que Moisés es levantado y Dios saca a los hijos de Israel con una manera impresionante en Egipto. Así que después de esos años, ellos salieron, pero grandemente victoriosos de Egipto. Dios mató a los hijos de los egipcios como la última plaga de las 10 plagas que ocurrió en Egipto. Así que aquí ahora seguimos con Dios avivando su promesa. Dios no deja la promesa que Él había hecho, una promesa muerta. Pero Dios decide sacar a su pueblo de una manera gloriosa. Azotó a Egipto con 10 plagas. Una de ellas, la muerte de los varones primogénitos. Pero no solamente eso. Dios lleva a su pueblo en el desierto. Pero ¿cómo Dios puede ser así? 40 años los israelitas tuvieron que caminar en el desierto durante 40 años. Y los 40 años Dios mató a muchos de ellos. ¿Qué cosa? ¿Saca a tu pueblo para matar en el desierto? No, no era para matarles. Dios quería demostrar lo que ellos tenían en su corazón. Porque si miramos bien el mapa de Egipto hasta la tierra prometida Canaán, podrían haber hecho el viaje en 3 días. Solamente rodeando el Mar Rojo y esta. No, pero Dios le hizo cruzar el Mar Rojo y se dieron vueltas y vueltas y vueltas durante 40 años. Y todas las personas que murmuraban, que no estaban preparados. Así que Dios fue sacando las cosas que había en los corazones de cada uno de ellos. Y todos los murmuradores, ojo iglesia, la murmuración es un pecado. La queja es un pecado. Porque a veces tenemos la tendencia de murmurar pensando, no. Si miramos bien la vida de los hijos de Israel en el desierto, muchos de ellos murieron por murmurar. Se quejaban por todo. Se comparaban con Moisés. Hasta la hermana de Moisés se comparaba con Moisés. Aarón mismo se comparaba con Moisés. Así que Dios aborrece la murmuración. Dios aborrece la queja. 40 años en vez de 3 días, tardaron 40 años en el desierto. Y muchos de ellos murieron en ese desierto por su rebeldía. Sobre todo la queja. Se quejaban por todo, no pararon de murmurar y cada vez que Moisés tomaba una decisión, se quejaban por la decisión. Y algunos de los eventos principales que ocurrieron en el desierto y que era como una sombra, porque Dios usó el desierto, lo que estaba pasando en el desierto, para demostrar lo que Él iba a hacer en el futuro. Vamos a ver algunos de esos y terminamos ahí. Miren bien, en Éxodo capítulo 16, versículo 4 a 35, ahí alimenta a los hijos de Israel con maná. Dios les alimenta con maná. Es un milagro proveedor que Dios provee pan de cielo diariamente a los hijos de Israel. ¿Cuál es la sombra de eso en relación a Cristo? ¿Cómo representa eso a Cristo? Jesús se presenta en Juan capítulo 6, versículo 32 a 35, como el pan de vida.
Ese mismo maná que Dios daba a los hijos de Israel en el desierto todos los días, era una sombra de lo que Jesús es de verdad. Este pan de vida. Ese pan que nos da vida. Habla de pan espiritual. Así como el maná sustentó físicamente al pueblo de Israel, Cristo es el alimento espiritual para la vida eterna de todo creyente. ¿Me estás entendiendo, hermanos? Segundo, el agua de la roca. Dios le proveyó agua. Había roca que Moisés golpeó y en una ocasión tenía que hablar de la roca. Él lo golpeó otra vez, ahí pecó contra el Señor. Pero en Éxodo capítulo 17, versículo 1 a 6 y números 27 a 11, tenemos ese milagro de que el pueblo tenía sed y Dios hizo que brotara agua de la roca. Y eso, que es la representación eso con Cristo, es que en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, esta roca es la roca espiritual que es Cristo. Así que la vida de los hijos de Israel en el desierto, Dios usa su trato con ellos durante 40 años para revelarnos su plan de salvación, lo que Él tiene planeado para hacer. No era el momento que viniera el Mesías, pero Dios ya enseñaba lo que Jesús o el Mesías o esa descendiente de la mujer iba a hacer. Así como la roca fue golpeada para dar agua, Cristo también fue herido en la cruz para proveer agua viva, que es la salvación, según Juan capítulo 4, versículo 14 y Juan 7, 37 a 38. También tenemos un escenario aquí de algo que hablamos una vez de la serpiente, que los hijos de Israel murmuraron contra Dios y Dios le dijo a Moisés de hacer una serpiente de bronce y todos aquellos que miraron esa serpiente de bronce fueron sanados. No es que la serpiente tenía un poder mágico, pero simplemente por confiar en la palabra de Dios, ellos se sanaron, los que miraron. Y lo mismo representa a Jesús. Jesús también lo dice en Juan capítulo 3, versículo 14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que él también sea levantado en una cruz, para que todos aquellos que creen en él no se pierdan. Ojo, eso no es catolicismo, que hay que orar a la cruz o orar a Jesús en una estatua, no. Si tenemos fe, que como Jesús murió en la cruz, fue colgado en la cruz, para que Dios perdone nuestros pecados, ahí recibimos la salvación. La salvación no solamente es porque Jesús colgó en la cruz, es que yo creo que Jesús colgándose en la cruz es para que Dios perdona mis pecados. Cuando yo pongo mi fe en eso, mi esperanza en eso, que la única manera que Dios puede aceptarme en su casa, aceptarme como hijo, es cuando yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Así como los hijos de Israel que miraron a la serpiente que Moisés colgó, fueron sanados de las mordidas de la serpiente venenosa. Así también cualquier persona que mira a Jesús como su Señor y su Salvador, colgado en una cruz o que murió en una cruz para sus pecados, será salvo. El cuarto dice, es la columna de nube, que Dios guía a su pueblo con una columna de nube durante el día de fuego, simbolizando su presencia constante y divina y su protección. Eso es una sombra también de Cristo, porque Jesús es la luz del mundo, y el que le sigue, Juan capítulo 8, versículo 12, él lo dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Así también el cordero de la Pascua, que los hijos de Israel comieron antes de salir de Egipto la última noche, ese cordero de la Pascua representa el cordero de Dios, que es Jesús también, que fue crucificado o inmolado para nuestros pecados. También tenemos el pacto en Sinaí, que Dios dio la ley a Moisés a través de Moisés en el monte de Sinaí. Este pacto también es la sombra del nuevo pacto que Dios iba a dar a través de la muerte de su Hijo Jesús. Y también hay una cosa en el Antiguo Testamento que cuando uno lo lea, se pregunta, pero ¿por qué hay tanto sobre el tabernáculo? Sí, porque hay demasiada información sobre eso. Pero ¿por qué se dedicaron tanto tiempo para poner todo eso en la Biblia? Sí que tiene una representación espiritual. Porque recuerda que cuando en el tabernáculo en sí, había un lugar, el lugar santísimo y el lugar santo y el atrio.
El atrio era el lugar donde todo el mundo podía adorar, el lugar santísimo era donde los sacerdotes entraban, pero el lugar santo era donde los sacerdotes entraban, pero el lugar santísimo era donde había el arca de Dios. Y no todo el mundo podía entrar ahí, o de cualquier manera. Tenía que entrar el sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificio y encender las lámparas o cualquier otra cosa que tenía que hacer ahí, pero una vez al año. Y había una cortina grande que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Dice las Escrituras en Juan que cuando Jesús murió, esta cortina que separaba la presencia de Dios y las demás personas fue rajada en dos. Quiere decir que eso ahora, la muerte de Jesús, da entrada libre a cualquier persona a la presencia de Dios. Quiere decir que usted no necesita ningún pastor para que ore por usted para conocer a Dios. Usted no necesita nadie para acercarle más a Dios. No. Usted tiene sus propios pies, o por llamarlo así, pero tiene entrada libre en la presencia de Dios si usted quiere conocerle. Cualquier persona puede entrar en la presencia de Dios. Dios no tiene ningún favorito. Él no hace excepción de personas. Todos nosotros tenemos el mismo acceso a Dios por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Así que concluimos. Ahí termina hoy. Sí. Así que los milagros y acciones de Dios en el desierto no solo sustentaron el pueblo de Israel físicamente, sino que también apuntaron a la obra redentora de Cristo. Y esos eventos también muestran que Dios ayudó a su pueblo a entender y aceptar a su Hijo, porque Dios estaba preparando ya el corazón de su pueblo sobre lo que va a pasar. Ahora estamos a punto de entrar en la revelación en sí de quién es ese descendiente de la mujer, entrando en el cumplimiento en sí de la buena noticia o del Evangelio. Así que si el Señor lo permite, el próximo domingo, lo vamos a dejar ahí de momento, el próximo domingo seguiremos con esta enseñanza. Pero mi mayor deseo, hermanos, es que es una enseñanza muy pesada, que necesita mucho tiempo para poder digerir bien, pero es muy necesario que entendamos la salvación, el Evangelio. Si no entendemos el Evangelio, cualquier persona puede venir con cualquier historia rara y comernos la cabeza o distraernos o desviarnos completamente de lo que la palabra de Dios enseña. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es lo que transforma la vida de las personas. Ayer tuve el privilegio de hablar con un muchacho que vino aquí de otra congregación, es un chico africano, y me hablaba sobre un supuesto profeta de mi país. Y me dice, no voy a mencionar el nombre del profeta, me dijo, oye, ¿conoces a este profeta? Que sí, lo conozco. Yo conozco a su hijo, ¿sabes? Oh, mira, creo que tenemos que invitarle aquí en España. ¿Es que invitarle aquí en España para qué? No, porque hay muchos africanos aquí que no conocen a Dios. Y dije, pero hay muchos pastores aquí en España, ¿no? Porque no hace falta invitar a alguien de otro país para que venga a predicarle a los pecadores que están aquí en España, si tú y yo ya estamos aquí enviados por Dios para predicarle la palabra. ¿Qué sentido tiene? A veces pensamos que hemos salido de nuestros países solamente para venir a ganar dinero aquí. No es cierto, hermanos. Somos misioneros. Somos misioneros. No solamente hemos venido a ganar la vida aquí, hemos venido a ganar almas también para Cristo. A predicar la palabra de Dios a otras personas. Dios no tiene que mover personas de lejos para que vengan a hacer el trabajo que nosotros podemos hacer aquí. Pero el poder del Evangelio es suficiente para que una alma sea convertida a Cristo. Si buscamos milagros y prodigios, fácilmente seremos engañados. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Es suficiente la palabra de Dios para transformar nuestras vidas. Así que si usted quiere ver su propia vida cambiada, si usted quiere ver la vida de sus seres queridos cambiadas, predícale la palabra de Dios y viva la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias te doy por tu palabra. Es tan intensa que a veces uno no sabe cómo ponerla para que sea visto de la manera que es. Pero gracias por la sencillez que da tu Santo Espíritu en comprenderla.
Señor, ha sido muchas cosas que hemos hablado hoy. Pero por favor que las retengamos. Que mientras que sigamos con esta serie, Padre, podamos llegar a tener una buena comprensión del Evangelio. Porque estamos hablando del Evangelio. Ayúdanos, Padre, a entender el Evangelio. Tal como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para los que creen. No queremos avergonzarnos del Evangelio. No queremos predicar teorías humanas, ni mensajes de ánimos, pero tu verdad, Señor. Gracias por tu palabra, porque conforta nuestras almas. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Te agradecemos por Jesús. Te agradecemos por lo que Él hizo en la cruz por nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, porque hemos estado viendo cómo desde el huerto de Edén tú no has desamparado al hombre. Has estado orquestando cosas, levantando personas, creando situaciones, para luego revelarte a la humanidad, para que te conozcamos y nos acercamos a ti. Ayúdanos a no perder esta oportunidad, Señor. Ayúdanos a no perderla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.